Buenas tardes. Muchas gracias a Gustavo Bueno Sánchez por su presentación, por supuesto a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme y tengo que decir también que gracias a Tomás García López por las lecciones que ha dado en este curso sobre asuntos que tienen mucho que ver con lo que yo estoy estudiando. O sea, que me ha venido muy bien, vamos, casi se puede decir que me ha aligerado el trabajo y que cuando vi que iba a tratar sobre estas vidas de filósofos de Plutarco, de Diógenes Laercio, pues me ha servido mucho. Entonces, bueno, pues como ya ha dicho Gustavo, Pedro Sánchez de Acre, que es muy importante decir el de Acre, porque al ser un autor del siglo XVI, del que había que buscar información con un apellido tan vulgar como Sánchez, pues realmente hubiera sido un trabajo de chinos el no haber tenido ese Acre para poderlo distinguir. Y más todavía por el hecho de que gracias a un libro que encontré dedicado a los mercaderes toledanos y los judeoconversos, vamos, en concreto se titula Cristianos Nuevos y Mercaderes de Toledo, del siglo de José Gómez Menor, pues vi que la familia de los Acre era una familia muy importante durante el siglo XVI, que a pesar de ser un apellido manchado por la persecución inquisitorial, pues no renunció al apellido. O sea, era una familia famosa, todavía había San Benitos en la catedral y lo usaban este apellido. Me temo que entonces a lo mejor quizás en sus obras, no tengo aquí la portada, pero aparece el nombre con Pedro Sánchez sin el Acre, igual por este motivo. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, he puesto el título Pedro Sánchez y la filosofía católica española imperial, y el Acre, que no está puesto, es tan importante como que de no haber sido por eso me hubiera costado aún mucho más encontrar los libros que lo que me costó. Bueno, hay que decir que el primer libro me lo dejó Gustavo Bueno Sánchez, tengo que devolverlo y es una joya, no lo he traído precisamente por el viaje de Madrid a Oviedo, que pudiera pasar cualquier cosa. Entonces, comenzando por el autor, diré que la idea primera era la de tener una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, mínimo para poder empezar, pero que esto realmente entrañaba una dificultad importante, porque no había en el archivo de la Catedral de Toledo noticia de lo que en aquellos años pudiera decirse pues los archivos de limpieza de sangre que podían servir para localizarlo. Realmente, bueno, no me voy a demorar en esto porque realmente tampoco tiene tanta importancia a la vista de que de lo que se trataba era de estudiar los libros desde un punto de vista filosófico, no importa tanto la fecha de nacimiento o muerte. Pero lo cierto es que, como Gustavo Bueno Sánchez me dijo, él a lo largo de la obra ya me iría dando algunas notas interesantes acerca de su vida que se podían aprovechar y así es. Entonces, por lo que toca a su apellido, tan importante el que fuera de una familia judeoconversos, esto pues gracias a José Gómez Menor, y por lo que toca a las noticias que él a lo largo de la obra pues he podido ir viendo. Por ejemplo, podemos decir que él se dice discípulo, aunque lo dice en latín, preceptur meus quondam, fue discípulo nada menos que de Alejo Venegas, con lo cual pues lo tenemos ahí en relación directa con un personaje muy importante. Y aquel que prologa dos de sus libros es Francisco de Pisa. Francisco de Pisa también es un personaje muy importante de la Toledo de la época y además, por cierto que Gómez Menor hizo un estudio sobre su testamento, también era judeoconverso. Realmente en este asunto no es desde luego interesante el que sean judeoconversos o no, pero sí que es cierto, y entonces ya nos empezamos a meter en la filosofía, sí que es cierto que llama la atención que aquellos autores que son especialmente los ortodoxos, bueno, esto se ha dicho por muchos, Américo Castro, en fin, no es tampoco ningún hallazgo, pero sí que es cierto que llama la atención el que si no son judíos, son judeoconversos, es decir, que está ese componente ahí del conflicto entre las religiones que puede hacer que los autores pues ya tengan cierta distancia respecto de la teología como para poder tratar cuestiones con más libertad que si no lo fueran, o por lo menos que ellos en su propia vida hayan tenido que esquivar cuestiones, que practicar el marranismo, como para que sus obras a lo mejor sean más interesantes. En cualquier caso,
pues tampoco yo podría decir si hay síntomas de ese marranismo en su obra. Es más, cuando pensé en el título de la tesis, Pedro Sánchez de Acre, filósofo español, cuando se lo comenté, por cierto, a Patricio Peñalver, porque me dijo, ¿qué estás haciendo y tal? Y se lo comenté y me dijo, hombre, un ortodoxo español. Dije, qué buena idea, realmente lo de el ortodoxo, porque siempre parece que la historia de la filosofía española a quienes se ha estudiado es a los heterodoxos, de manera que esta idea de que alguien precisamente por practicar la ortodoxia, por presentar una filosofía católica en serio, haya sido abandonado o no se haya estudiado, se ha desconocido, pues tiene su gracia. Aunque, por otra parte, también es cierto que no debemos cometer el error de pensar que la historia de la filosofía española, por el hecho de que sea de una larga tradición, debe de haber sido estudiada también desde hace mucho, puesto que, y me remito a los artículos de Gustavo Bueno Sánchez, es un estudio relativamente reciente, como no podría ser de otra manera, puesto que la Constitución de España, como tal nación política, y esta idea de la referencia de la filosofía hacia unas naciones frente a otras, pues empezó, como decimos, en el siglo XIX. Pero bueno, entonces, como decimos, Pedro Sánchez de Acre, filósofo español o ortodoxo español, escribió 3 libros. 3 libros de los cuales me gustaría detenerme en leer los títulos, porque realmente son este tipo de títulos que a uno le hacen gracia por el esmero que se tiene a la hora de titularlos, vaya la redundancia, los libros, y por el hecho de que dan mucha idea de lo que contienen, porque son pues prácticamente como índices, ¿no? Casi. Y de lo que, pues vamos a decir que representa esta filosofía española, si se me permite la expresión, que bueno, ya veremos que es mucho más complicado de lo que parece. Pero bueno, entonces, 3 libros, entre 1584 y 1595. El primero de los cuales es Árbol de consideración y varia doctrina. Este sería el título con el que se le puede citar para ser breves, pero a continuación dice: plantado en el campo fertilísimo de los venerables misterios de la Semana Santa, del que se cortan 7 ramos muy hermosos que van en la procesión el Domingo de Ramos, uno para cada día de esta semana. Y son 7 consideraciones principales de la pasión del Redentor. Y estos ramos están cargados de flores y frutos de otras consideraciones particulares de diversas materias agradables y provechosas para todo cristiano en cualquier tiempo. Una adición de los misterios de la resurrección del Redentor y la vida de Adán y la del Antecristo y la de los 7 durmientes, y otras cosas dignas de saber. Con lo cual ya podemos ver que el asunto es complejo. El segundo, 1590, se titula Historia moral y filosófica. Y a continuación, como decimos, en que se tratan las vidas de 12 filósofos y príncipes antiguos y sus sentencias y hazañas, y las virtudes moralmente buenas que tuvieron, y se condenan los vicios de que fueron notados, apurando lo bueno y desechando lo malo que tuvieron, sacando de todo ello la médula y substancia de lo mejor y más provechoso, y moralizándolo para utilidad de nuestras costumbres y vida cristiana. Este uso de moralizar es muy común, ¿no? Es adaptarlo a las costumbres de la época, algo así. Y en último lugar, y fin de la obra, se trata de la vida de la muerte, que es el fin y remate de las cosas humanas, con algunas consideraciones provechosas para la buena vida. Por último, 5 años más tarde, en 1595, triángulo de las 3 virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad, y cuadrángulo de las 4 cardinales, prudencia, templanza, justicia y fortaleza, en que se tocan algunas de sus propiedades y excelencias, y historias muy provechosas, y alguna doctrina de todas facultades, dedicado al glorioso apóstol San Pedro. Bueno, como decíamos entonces, por eso ahora Tomás verá cómo es verdad que me resultó muy interesante lo que él estudió, puesto que aquí, bueno, de hecho el segundo libro trata de las vidas de 12 filósofos, príncipes y filósofos antiguos, y en cada uno de ellos se hace referencia a esto de las vidas. Es curioso, por ejemplo, en el primero, Árbol de consideración y varia doctrina, que al final trate de la vida de Adán y luego de la vida del Antecristo.
luego otras cosas dignas de saber, pero termina con la vida de Adán y del anticristo. La segunda propiamente son las vidas de 12 filósofos y príncipes, y el último, aunque es verdad que no aparece la idea de una vida en particular, pero bueno, se habla de historias muy provechosas, también trata de lo mismo. Bueno, pues voy a decir que yo cometí el error, vamos a empezar así, se puede decir, es como una reducción al absurdo, ¿no? Voy a decir qué es lo que yo hice mal para sacar lo que hay que hacer bien. Yo cometí el error de, claro, coger un autor del siglo XVI y decir, bueno, pues yo tengo que fijarme en lo moderno que es, ¿no? Es como, pues hay que fijarse en la idea de hombre en el siglo XVI. Pues tiene, hombre, tú quieres que tu autor sea, pues, una cosa que vaya a romper algo, ¿no? Y bien, sí, no digo yo que no lo rompiese, pero claro, luego me fui dando cuenta de que es que anteriormente había libros muy parecidos. Y claro, el siglo XV, pues sí, hay libros. Claro, el siglo XIV también, bueno, entonces realmente el libro de los 12 sabios, del que Gustavo Bueno Sánchez hizo una entrada muy importante para mí y posteriormente, bueno, no posteriormente, quiero decir, además un artículo sobre el Códice de Oviedo cuando se descubrió, sobre el libro de los 12 sabios, que es del siglo XIII, me hizo ver que este prejuicio mío de querer ver modernidad en el autor, pues eso era un prejuicio. O sea, que tú tienes que ver lo que dice y bueno, pues si es de la época o no es de la época, esto son tonterías. Pero claro, es por aquello de cuadrar y decir, pues ya entra aquí, ya entra allí. Con lo cual, pues lo del libro de los 12 sabios es que me resolvió el asunto. Y quiero comenzar por este encabezamiento que Gustavo Bueno Sánchez hace de este libro, ¿no? Porque dice, el libro de los 12 sabios, rótulo que acuñó José Amador de los Ríos en 1863 para referirse al Tratado de la Nobleza y Lealtad, compuesto por 12 sabios, también 12 son las vidas de los filósofos de la historia moral, es uno de los primeros textos escritos en español de indiscutible interés filosófico. El libro de los 12 sabios inicia además, y dice Gustavo Bueno Sánchez, inicia esa fecunda tradición española de tratados destinados a definir y procurar alcanzar la perfección del rey, del príncipe o del regidor público. Y aunque no en el título, sí que aparece ya en el texto la imagen del espejo aplicada a la propia obra. Bueno, pues esto es decir, son libros de indudable interés filosófico, claro, por ser prudentes realmente. Pues el hecho de que un autor en el siglo XIII te diga qué decía Aristóteles a Alejandro para gobernar bien y que esta obra sea encargada por un rey y que lo lean los cortesanos, claro, eso realmente para cualquiera que esté interesado por la filosofía dices, bueno, pues si es lo que decía Platón, ¿cómo no va a interés filosófico? Totalmente, porque parece como si, de nuevo el prejuicio, crees que Platón es un autor, que tiene una obra, que los que lo estudiamos pues decimos, qué interesante, pero es que realmente es que lo leyeron, que Aristóteles ya fue preceptor de Alejandro de verdad. Entonces el asunto no es tanto que si Platón cuando dijo que los reyes debían de ser filósofos o bien los filósofos aconsejar a los reyes fuese algo que se le ocurriese, sino que es que estaba definiendo lo que de verdad es la política, o sea, lo que sucede si es que de verdad se hace política, de manera que, como no iba a pedir Filipo a Aristóteles que enseñase a su hijo Alejandro. Y de ahí, pues diríamos, un continuo. Y otra vez me remito a la lección de Tomás, esa idea del continuo, de la sucesión sin solución de continuidad que él subrayó tanto, ¿no? Esa sucesión es la que encontramos en España desde el siglo XIII, con este tipo de literatura, que decimos literatura no en el sentido ya del género literario solamente estudiado por filólogos o campo de los filólogos. El asunto es que la filosofía española, buena parte de ella, especialmente de esta época, está tomada en el buen sentido por los filólogos, estudiada, en fin, demás, pero es la propia filosofía de la historia de la filosofía, subrayando la idea que presentaba Gustavo Bueno Sánchez en sus artículos, la que hace que estos autores no sean contemplados como dignos de merecer un lugar en la historia de la filosofía, al menos para el gran público, al menos para lo que sería la historia de la filosofía común, porque es verdad que claro que se tienen en cuenta en las historias de la filosofía tradicionales o de los autores que en ese siglo XIX que decimos pues empezaron a estudiar estas cuestiones. Pero si a alguien le preguntan si hay filosofía española,
vulgarmente hablando, pues primero lo duda, pero ¿para qué vamos a pensar si la hay en el siglo XIII, XIV o XV? Por supuesto que no, tendría que ser importada por Europa. De hecho, el propio Ortega pues venía casi a decirnos esto, ¿no? Entonces, de momento, pues eso, forma parte de una tradición ya desde el siglo XIII. Títulos, por ejemplo, que pudieran ir en esta línea, el mismo libro de Alejandre, en el que yo, de alguna manera, o sea, que yo usé casi como banco de pruebas de Pedro Sánchez de Acre, porque estudiando Pedro Sánchez, buscando esta literatura, me di cuenta de que estas ideas se podían aplicar ya en el siglo XIII, bueno, o en parte. Y como decimos, pues por ejemplo, son del siglo XIII, Poridad de Poridades, que son consejos de Aristóteles a Alejandro, que hay una versión que se llama Secreto de los Secretos. Pedro Sánchez la cita. Claro, esto también hay que decirlo, es que ya no es una tradición que veamos porque leemos que son parecidos, es que Pedro Sánchez cita a estos autores. El libro de los buenos proverbios, el Lucidario de Sancho IV, que recuerdo que Gustavo Bueno citaba en El Animal Divino, Bocados de oro, libros de los consejos, flores de filosofía y más, y hay más, o sea, no. Y en el siglo XIV igual. Todo el mundo conoce a don Juan Manuel, pero el conde Lucanor lo estudiamos en literatura, en bachillerato, no lo estudiamos en filosofía. Bueno, pues esta es la cuestión. Ahora, yendo al siglo XVI, entonces, si hay este continuo, tenemos que decir que es cierto que ha habido un cambio, y el cambio creo que se puede decir que tiene lugar con la imprenta. Aquello que se llama la Contrarreforma para España, que parece que es la reacción del catolicismo al protestantismo, pues como tal reacción creemos que la definición es incorrecta, porque las reformas en la Iglesia o todo este proceso que se dice que inició Lutero, pues ya en España los reyes católicos lo estaban realizando. El cardenal Cisneros, se puede decir que prácticamente casi todos el programa de máximos, por decirlo así, en plan político, ¿no? El programa de máximos de Lutero se estaba aplicando ya por el cardenal Cisneros, y bueno, pero por utilizar este nombre, que no me es del todo desagradable, lo de contrarreforma, por aquello de ir en contra de la reforma protestante, pues nos hace ver que como programa del propio Concilio de Trento está este intento de combatir el protestantismo con libros que pudiera leer el vulgo, no en el sentido peyorativo, pero al fin y al cabo, pues eso, la vulgarización de libros que pudieran evitar el contagio con el protestantismo, y que entonces van a tener mucho que ver con estos autores, porque de alguna manera, pues claro, la obra de Trento, en el sentido teológico, pues es el catecismo, ¿no? Si los protestantes lo que querían era que la gente leyera la Biblia, que gracias a la imprenta pues la tenían a mano, pues la obra del Concilio de Trento es el catecismo, y es una obra, pues eso, sí, de cómo la gente tiene que entender qué es lo que debe de creer, el credo, pues en fin, todas estas cosas que nos parecen de toda la vida, realmente pues el qué se tiene que rezar, cómo se debe invocar a Dios y cuántas veces hay que comulgar, etcétera, pues esto se empezó a fijar con motivo de la Contrarreforma, pero para lo que hace a nuestro estudio, realmente lo que vemos es que estos libros que venían siendo espejos de príncipes van a empezar a ser espejos de legos, espejos del pueblo, y es como si lo que los sacerdotes, los predicadores o el párroco hicieran en el púlpito, pues ahora se empieza a hacer en los libros, es decir, se empiezan a hacer libros que serían como sermones, pero realmente tú no puedes encasquetar, ¿no?, 300 páginas de un sermón, porque no lo leen. Entonces, ¿qué sucede? Pues que empiezan a producirse estos libros de varia lección, y que se llaman así, de varia lección, y que es lo que se reconoce por parte de la filología como libros de miscelánea, y que nosotros no tenemos ningún problema en decir que son los orígenes del ensayo español, porque realmente uno se da cuenta de que tratan esta idea de la variedad, que ya hemos visto por los títulos, pues que, por ejemplo, dice pues, varia doctrina y de distintas ciencias y asuntos comunes, o este tipo de rótulos, vemos que ya nos suena ya a algo que tiene relación por la filosofía, aunque solamente sea por el hecho de la acumulación, por el hecho de esa miscelánea, de tener que tratar cuestiones diversas, que en sí mismas a lo mejor lo que puede suceder es que estén amontonadas
recuerdo otra vez, perdona Tomás, te voy a estar señalando, pero es que la lección de Tomás decía cómo Hegel despreció a Diógenes Laercio por esto de los chismes, ¿no? Es una historia de la filosofía chismosa. Pues en buena medida algo tiene que ver la varia lección con esta idea, pero claro, según lo que te parezca de elevado o de vulgar lo que sean estos chismes, porque anécdotas que tienen que ver pues con el trato social, con la vida política. O sea, estos autores hablan ya directamente de la vida política. O sea, no hemos leído los títulos y dicen la vida cristiana, ¿no? Árbol de consideración de la doctrina para saber no sé qué la vida cristiana. Pero claro, la vida cristiana, y es otra de las cosas que queríamos decir, la vida cristiana en un momento en el que se está disputando qué es ser cristiano, cuando tú puedes leer un libro protestante que se titula Lección de vida cristiana y un libro católico tiene el mismo título, Vida cristiana, sí, pero ¿y cuál es entonces la vida cristiana? Ese es el asunto, porque coges a Luis Vives, discurso de vida cristiana, coges el otro, la Biblia del oso, es la Biblia. Entonces, claro, la Inquisición tenía que hacer una labor ahí de purga, de darse cuenta de quién de verdad está hablando de la vida cristiana entendido al modo católico o entendido al modo protestante. Bueno, como sabemos, la diferencia entre antes y después de Trento es esta. O sea, en un principio, pues Erasmo era bien visto, luego se empezaron a ver los peligros. Claro, realmente Erasmo en el tiempo de Pedro Sánchez era un autor que no se podía citar. Pero tenemos que pensar que esta idea de la filosofía erasmista, de la devotio moderna también que se llama, de hacer que el cristianismo pues se acerque al pueblo, es pues digamos populismo, diríamos en nuestros días. Es una especie de manera amable de denominar a las cosas, cuando en realidad tan popular era lo que querían hacer los católicos como los protestantes, pero diciendo cosas distintas. O sea, quiero decir, tampoco se trataba de defender el Concilio de Trento, sino de darnos cuenta de lo que significan unas obras de filosofía frente, y ya no digo otras obras de filosofía, sino frente a otras cosas que no son filosofía. Es decir, que el hecho de que en España, para combatir, vamos a decirlo así, el protestantismo, en lugar de la Biblia, lo que se hiciera fueran libros que hablaban de cuestiones comunes, de vidas de filósofos, de tal, está suponiendo ya no solamente una crítica a los propios dogmas o a las propias ideas de cómo hay que entender pues el sacramento de la comunión o no sé qué, sino de que si se hace, o sea, quiero decir, la opción es o filosofía o no filosofía. O sea, leer la Biblia no tiene nada que ver con la filosofía, pero interpretar la Biblia, ofrecer la manera en la que la gente tiene que entender la Biblia, pero sin que lea la Biblia directamente, ya supone una interpretación, y eso ya para nosotros, para cualquiera, pero desde el materialismo filosófico, esa ya es la manera que vemos empezar la filosofía, y ahora entonces ya sí, modernamente. Entonces, lo de que sea un autor moderno o no moderno viene después. No se trata de que uno tenga que estar buscando un rasgo de modernidad y entonces diga, ay, mira, sí, dice antiguos y modernos. Por ejemplo, la distinción antiguos y modernos la utiliza. O, pues mira, utiliza, yo qué sé, pues cualquier palabra que digas, pues esto no es medieval, esto es tal. Bueno, si empiezas a querer separar lo medieval de lo moderno, te pierdes completamente. Ahora, si te das cuenta, ¿qué es lo que se pretende cuando frente a la lectura de la Biblia lo que se está ofreciendo es esta literatura? Entonces ya dices, luego en España la filosofía, o el antecedente de eso, que será el género por antonomasia de la filosofía, que nosotros situamos en Feijóo, en el siglo XVIII, ya está aquí y ya está en marcha. Entonces esta tradición ha sido ininterrumpida, y ahora decimos el siglo XIII. ¿Por qué el siglo XIII? Pues necesariamente por la idea del imperio filosófico, la idea del imperio español. Es que tampoco es el siglo XIII porque por casualidad, es que España ya se estaba constituyendo como un imperio que necesitaba de estas ideas para poderse representar, aquellos mismos que estaban en la vanguardia de lo que estaban haciendo, poderse representar cuál era su tradición. Entonces, no es presuntuoso que Alfonso X quiera leer un libro o encomiende escribir un libro sobre la vida de Alejandro, cómo gobernó Alejandro.
es que ese era el modelo. Es que se estaba hablando de precisamente la recuperación de unos momentos de la historia de una antigüedad que ellos veían como su misma repetición, con la variación, por supuesto, de la historia, pero que estaban recuperando esos modelos, quiero decir. Entonces, como decimos, ¿qué supone la Contrarreforma? Estos libros de divulgación, perdón, no de divulgación, que además ahí Gustavo Bueno, en su artículo sobre el ensayo, se preocupa muy bien de distinguir entre lo que es la divulgación y el vulgo, en este sentido que él llama ontológico, además, y que es cierto. No se trata del vulgo, como quien dice despreciativamente, pues literatura para el pueblo, ¿no? Como divulgando lo que en las altas esferas decimos de otra manera, en latín, por cierto, cosa que no he dicho. No he dicho, parece que lo estamos dando por supuesto, pero es que estos libros están en español y ya empezaban a estar escritos en español desde el siglo XIII. Y esta tradición que no se pierde, por supuesto, va haciendo que la lengua del imperio vaya sirviendo a la filosofía y tengamos estos libros que perfectamente pueden estar a la altura de lo que se estaba diciendo en latín. Bien, es cierto que ellos, Pedro Sánchez de Acre y compañía, ahora decimos una lista de los que pudiéramos decir autores de estas misceláneas, tienen conciencia de estar utilizando el español para materias que dicen ellos ser delicadas. Y cuando la cosa se pone, diríamos, complicada, remite al curioso lector a Cayetano o a Santo Tomás. Santo Tomás, por cierto, claro, como decimos, una obra de la Contrarreforma. Santo Tomás es el filósofo de referencia, pero claro, Santo Tomás, junto con Pedro Mejía, todos los autores de misceláneas de la época, Marsilio Ficino, o sea, no debemos de pensar que es un autor que está en Toledo. Claro, Toledo en el siglo XVI era una ciudad que precisamente no quería perder su condición de corte. Este Francisco de Pisa, perdón por el paréntesis, me voy un poco atrás, pero este Francisco de Pisa, que prologa 2 libros de Pedro Sánchez de Acre, escribió una historia de la imperial ciudad de Toledo que está en la idea de convencer a Felipe II para que siga siendo la corte, que es continuación de una historia de Pedro de Alcocer. O sea, que Toledo no es cualquier cosa y como decimos, el hecho de estar remitiéndose a Santo Tomás, igual que a Marsilio Ficino, nos hace pensar que el público al que se dirige, claro, tampoco es un público poco educado. Esto también fue un problema que yo tuve al principio, porque él en su dedicatoria nos habla de los pequeñitos. Y claro, si tú piensas que es un maestro, claro, maestro Pedro Sánchez, bueno, maestro quiere decir que ha estudiado artes, o sea, filosofía. Pero si tú lees así, a bote pronto, ¿no? Cualquiera que no esté habituado al lenguaje del siglo XVI, dedicado a los pequeñitos y faltos de letras, pues pequeñitos piensas que son jóvenes. Claro, yo encontré en alguna referencia, creo que fue en un libro de Joseph Pérez, cómo se hablaba de los pequeñitos como del pueblo, frente a los grandes. Y claro, los faltos de letras, esto también Gustavo Bueno alguna vez lo ha dicho, ¿no? Que Santa Teresa se dice falta de letras, y te das cuenta de que se está hablando en el sentido del que no es especialista. Y volvemos entonces a esto que decía Gustavo Bueno en su artículo sobre el ensayo. Cuando se habla del vulgo, se está hablando del no especialista, de aquel que puede ser un matemático, pero que no sabe de cuestiones comunes como no lo sabe cualquier otro que sea zapatero. O sea, la cosa es la de qué temas son comunes que pueden ser de interés porque cualquiera de los hombres desde sus respectivos oficios no las tratan, pero que en cuanto que forman parte de una nación sí están interesados en ellas. Entonces vemos cómo efectivamente la idea de ensayo va ligada a la constitución de la nación histórica. Y yo sobre esto tengo recogido aquí un texto donde Pedro Sánchez claramente se remite no a la vida cristiana, no al interés común, directamente dice vida política, que a mí es un rótulo que me pareció chocante. Dice, frente a la Biblia, lo que hemos dicho antes del protestantismo, la manera en la que estas obras combaten, que tampoco es que sea únicamente su finalidad, pero si de alguna manera se puede ligar esta publicación de estos libros con la Contrarreforma, pues la manera en que combate la lección de la Biblia
es con filosofía. Y dice, y aunque la lición de la Sagrada Escritura y sus historias tienen infinita ventaja y excelencia sobre las otras historias, y en ellas sería bien ocuparse siempre los que las entienden, mas porque no nos es dado a todos ir a Corinto, ni todos pueden entender sus misterios, y los que poco saben es mejor que las crean, que no las traten ni disputen. Por eso es bien que haya en estilo vulgar, esto que decíamos el estilo vulgar, que decir en español, contrapone el estilo vulgar al escolástico. Será bien que haya en estilo vulgar algunas historias humanas que sean honestas y verdaderas, de que todos se puedan aprovechar para la vida política y para la buena corrección de sus costumbres. Entonces, esto de vida política nos suena a lo que en nuestros días es la educación para la ciudadanía. Es que se podría decir, ¿qué es esto? Y además es algo que Gustavo Bueno ha dicho a veces, y que aquí es que es clavado. Utilizamos en nuestros días el concepto de democracia igual que se decía en aquella época cristiano. Y así como no sabes realmente lo que va a decir, hasta que no te pones a leerlo, a ver quién es qué dice cristiano para unos frente a otros, pues la educación para la ciudadanía sucede lo mismo. Española, alemana, educación para la ciudadanía, ¿de qué ciudad? Bueno, vemos que entonces este conflicto entre lo que sería la ciudad de Dios y la ciudad política o la ciudad terrenal está en estas obras. Porque así como se dirigen a todo lector o al lector cristiano a la reforma de las buenas costumbres para la vida cristiana, en realidad son obras que están trufadas con estas disertaciones de varia lección de las vidas de héroes españoles, de reyes, de su comparación con reyes de la antigüedad, de filósofos antiguos con autores de la época. Entonces es en esta comparación donde nos damos cuenta, claro, esto de la miscelánea tiene truco en el sentido de que se presenta como obras que tratan de todo para introducir la doctrina cristiana, y en realidad eso otro que es el deleite, ¿no?, o el descanso, muchas veces dice así, ¿no?, después de, va escribiendo y dice, bueno, después de tratar estos asuntos tan graves, vamos a cambiar de asunto y tal. Esta idea de que los ensayistas siempre apelan a su persona o utilizan el yo, estas cosas que dicen los autores que se preocupan de los aspectos formales del ensayo, es verdad, aquí se detecta, ¿no? Bueno, ya estamos muy cansados, dice Pedro Sánchez muchas veces, estamos muy cansados de hablar de este tema, vamos a tratar esto tal como lo hizo, pues yo qué sé, un romano, porque Marco Tulio dijo que tal y cual. Entonces, es en estos descansos de la doctrina donde realmente está el meollo, donde realmente está el asunto, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué punto jugarían con esa minusvaloración de lo que importaban esas historias honestas, humanas, de vida política, para no ser perseguidos. Pero vamos, yo creo que esto está clarísimo, que era la lectura ortodoxa promovida desde el Concilio de Trento, publicada y traducida a un montón de idiomas. Quiero decir que esto no son obras menores, no es gente que está escondida, que publica estas cosas. No. Es más, incluso sabemos que estos libros de Pedro Sánchez fueron a Indias, porque hay catálogos de libros de viajantes que van a... O sea, que no era en absoluto nada cuestionado, ni peligroso, ni... Era la ortodoxia, la ortodoxia. Bueno, pues quería decir también que esta idea de que los libros de príncipes, los espejos de príncipes, se hicieran para el vulgo gracias a la imprenta, y entonces veamos aparecer lo que sería hoy desde nuestras coordenadas libros de filosofía, a mí por lo menos me hizo pensar en un principio que, claro, si trataban de la educación del príncipe, ¿cómo lo leía la gente? O sea, porque estos de Pedro Sánchez claramente no van dirigidos a un príncipe, pero por ejemplo Juan de Mariana, el libro titulado La dignidad real y la educación del rey, fue un encargo del preceptor del rey, que entonces sería Felipe III, para cuando fuera príncipe, y resulta que se publicó una vez que el rey ya era rey, ya no tenían que formarle, ya realmente ese libro no había cumplido su función, o sea, no era ese encargo del preceptor del rey, y se publica. Y entonces
piensas, bueno, entonces la gente leía libros sobre la dignidad del rey y cómo tiene que hacer un rey y demás. Pues sí, claro, es verdad que Juan de Mariana lo escribe en latín, pero bueno, lo leían los cortesanos, lo leían los profesores de derecho, los juristas, los párrocos, lo cual nos da idea de hasta qué punto, y esta es una de las preocupaciones que yo tenía cuando vi lo temprano de esta lectura, pues que de alguna manera se cuenta con la nación para llevar a cabo un proyecto político, o no llevar a cabo en el sentido de, venga, vamos a... No, sino que la gente está filtrada de estas ideas, la gente, o sea, vamos a decir, la burguesía ascendente o los mercaderes que tenían tiempo libre para leerlo, pero da igual, ya realmente un público, o sea, esta idea de vulgo en el sentido ontológico de no una clase social en particular, sino cualquiera que pueda leer en español y además hasta el punto de que si sabemos que muchos libros se leían y otros escuchaban, pues realmente llegaba a mucha gente, a más de la que pudiera parecer por sus títulos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, entonces nos remitimos para presentar esta confrontación entre la lectura de la Biblia y la publicación de estos libros de filosofía a la idea de crítica que presenta Gustavo Bueno en su libro en su artículo sobre Gracián, la filosofía de Baltasar Gracián, que aparecen 4 ideas de crítica que son la dialógica, la logoterápica, translógica y ontológica. Dice, bueno, hablando del criticón de Gracián, que esta idea de crítica pues tiene diversos sentidos. En primer lugar, la crítica dialógica parece que es como la más evidente, ¿no? El que pues unas palabras critican otras palabras, por resumir, ¿no? La logoterápica, pues aquella crítica que consiste que con las palabras pues quieres reformar las costumbres, lo que propiamente sería un moralista como Pedro Sánchez. La crítica translógica, que es aquella que se realiza mediante instrumentos reales, o sea, mediante cosas hacia palabras, el fuego, hace una crítica translógica de aquellos libros que quema. Y la ontológica, que sería la crítica de unas cosas a otras cosas. Y yo me he atenido en primer lugar a esta idea de crítica. O sea, es la crítica que por el mero hecho de publicarse libros de filosofía ya está impidiendo otro tipo de lecturas que no son filosofía, que es la lectura. O sea, es una institución frente a otra institución. No se trata solamente de que la Inquisición española persiguiera o expurgara, es que como complemento a la Inquisición se estaban publicando libros ya de filosofía que estaba dando ciento y raya, podríamos decir, a lo que sería la idea del vulgo protestante a los ojos de alguien como Lutero, un interesado en que se extendiera esta idea, ¿no? De que la gente tuviera la revelación en las manos, ¿no? Es que la Biblia no tiene mucho que contar al que no sabe interpretarlo. Bueno, como dice Pedro Sánchez, no es a todos dado el ir a Corinto. Es que realmente, como lo de la imitación de Cristo, ¿no? Pues la lectura devocional por antonomasia, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, pues que imitar a Cristo realmente en la época de los mártires, muy bien, pero recién conquistada América, con todo por hacer, con digamos el imperio militante, más que triunfante, ¿no? Como dice, bueno, la iglesia militante, pues el imperio militante. Pues es que Tomás de Kempis no tiene mucho que decir, no podemos imitar a Cristo. Esta es la idea. No se trata tanto de imitar a Cristo como de imitar o tener como modelos personajes históricos reales que se remontan a Alejandro, pero que van pasando por toda la historia de España, desde Alfonso I hasta Juan de Austria, y sin solución de continuidad. Bien, pues dicho esto, claro, en nuestros días pues tiene muchísimo interés, porque realmente se puede decir que esta educación para la ciudadanía actual que vemos muchas veces en conflicto con la filosofía, pues viene a ser casi lo mismo. Es que se trata de una institución frente a otra. O sea, esto lo dice Bueno muchas veces. No se trata tanto de cuál sea el contenido de estos libros, es que los libros, por ejemplo, que Bueno critica en el mito de la felicidad, vienen a ser algo parecido a lo que era la lectura de la Biblia entonces. O sea, no es que con un libro que se titula ¿Cómo ser feliz? Vayas a ser feliz, en el sentido en el que pudiéramos llamar la bienaventuranza según Santo Tomás. Es que el libro consiste simplemente en leerlo
Y en todo caso, a lo mejor, pues la referencia de la felicidad, como dice, bueno, pues está en el propio libro. Es el leerlo lo que te hace no pensar en otras cosas, y entonces es el puro entretenimiento. Eso sí que es insultante, ¿no? No es como este entretenimiento que consiste en ponerte a la altura del mundo en el que estás. Es decir, ¿qué se escribe? Criticar costumbres, pero claro, no criticar costumbres al estilo en el que se suele malentender al moralista, de fustigar, de te vas a condenar, vas a ir al infierno. No, en absoluto. Se trata de ponerte en relación con autores como Platón, Aristóteles, bueno, y romanos vulgares. No se trata tampoco de que sean filósofos, sino de que este castigo de las costumbres que se puede uno pensar que tiene como misión el moralista es elevar a cualquiera a una tradición histórica que es precisamente aquello en lo que muchas veces decimos que consiste, que esto suena un poco metafísico, pero bueno, ser persona o estar, digamos, en un nivel histórico frente a otro. Se trata de eso, de tú en qué tradición estás, ¿no? Pues yo, para saber gastar una broma, o sea, la tontería de una broma, pues recuerdo lo que le dijo no sé qué gramático a tal otro. Estoy en Toledo en el siglo XVI y perfectamente a mi altura pues están las anécdotas de los clásicos que contaba Diógenes Laercio y que a lo largo de los siglos se han ido transmitiendo, porque realmente tienen interés para la vida, para la urbanitas, que dice un autor que he leído hace poco, Antonio Prieto, en la prosa didáctica, no, la prosa española en el siglo XVI, sí, la prosa española, claro, la prosa española pues puede ser de todo, pero claro, la prosa española empiezas a ver, claro, la mayor parte son de estos filósofos que no son contemplados como tales filósofos y que muchas veces por ese desprecio a las anécdotas, a las vidas, al hecho de que se cuenten incluso chistes. Lo gracioso es que entre Pedro Sánchez de Acre y otros autores de misceláneas, pues digamos que es la diferencia entre alguien que mete doctrina cristiana mezclado con estas historias varias y otros libros que ya son directamente solo anécdotas, como por ejemplo La Silva de varia lección de Pedro Mesía, o de Melchor de Santa Cruz, Floresta Española. Floresta Española de Melchor de Santa Cruz son directamente lo que se llaman facecias, chistes, situaciones, pues diríamos, de urbanidad. Y además así lo reconocen los autores que estudian esto, lo que decimos, la urbanitas, que son libros tan típicos del Renacimiento. Y que vienen en efecto a hacernos ver pues, que esta idea de la educación para la ciudadanía ya era un asunto del siglo XVI. Nosotros, propiamente, cuando hablamos desde el materialismo filosófico, estamos tratando de ver de qué tratan estos libros. No es desde el materialismo filosófico como si fuese una instancia externa. Es que si quieres entender lo que está ahí, pues realmente si no es desde una perspectiva filosófica, que tampoco lo ves. En ese sentido, pues necesitamos ideas del presente para poder recuperar a estos autores. Y esta idea del ensayo filosófico, de ser el antecedente del ensayo filosófico, puesto que propiamente no está perfectamente purificado de lo que sería pues un tratamiento en serio de cuestiones teóricas, sin tampoco ponerse muy serios con lo de la teoría, es decir, ofrecer una teoría filosófica en este sentido que hemos dicho de tratar asuntos comunes en una lengua nacional, como dice Gustavo Bueno. Pues la estilización de esta forma, por decir así, literaria, ¿no? de esta figura, pues requiere pasar 2 siglos. Pero estos son los antecedentes y, como decíamos, autores de la época de Pedro Sánchez que tratan en este mismo sentido que estamos diciendo de filosofía, pues bueno, Antonio de Guara, por supuesto, se dice que fueron especialmente leídas las epístolas familiares, que en el proyecto de filosofía en español están publicadas sus obras, de Pedro Mesía, ya lo hemos dicho, La Silva de varia lección, Luis de Zapata, que directamente se llama Miscelánea, La Silva curiosa de Julián de Medrano, Jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada, he dicho yo antes Floresta Española de Melchor de Santa Cruz, Los cigarrales de Toledo de Tirso de Molina, Cartas filológicas de Francisco Cascales, y esto está en la Wikipedia, o sea, uno busca, esto no es una labor de investigación, simplemente el género de la miscelánea como tal está perfectamente recogido en las historias de la literatura, solo que como tal
no se reconoce como un antecedente del ensayo filosófico o no se percibe esta obra filosófica ya en este tiempo, diríamos, por los propios españoles. No tenemos estas referencias o no académicamente, no es un asunto que uno pueda tener, pues, bueno, los filósofos del siglo XVI españoles, pues realmente no están vistos así, ¿no? Propiamente entramos con el título, porque claro, hemos dicho filosofía católica española imperial. Hemos hablado de Pedro Sánchez. Bueno, ¿por qué este título? En primer lugar, ya hemos dicho bastante, creo, para poderlo entender, pero si decimos, desde luego, no hay que entenderlo en el sentido en el que diríamos, pues hay un género que es la filosofía católica, después esta filosofía católica pues se especifica en las distintas naciones, sino todo lo contrario. Empezaríamos por el último adjetivo, ¿no? El imperio español utiliza el catolicismo para hacer filosofía, en el sentido de los géneros plotinianos. Y en este sentido ligamos la filosofía pues no a un sistema de conceptos universales que cada uno de los pueblos produciría por sí mismo o en su contacto y de manera que, como se suele hacer en las historias de la filosofía tradicionales, veamos como un episodio de este desarrollo de la historia de la filosofía a estos autores españoles. No. Resulta que la historia de la filosofía está ligada a la constitución de estos imperios. Y de la misma manera que no nos empacha decir filósofos griegos, pues porque consideramos que la filosofía griega no es por casualidad griega, y vemos cómo efectivamente la constitución de la civilización en torno a un determinado vórtice da lugar a la filosofía, pues lo podemos decir igual del Imperio Español. De manera que esta idea de cómo unas organizaciones que llamamos imperios tratan de abrirse camino políticamente, necesariamente teniendo al mundo como campo de operaciones, puesto que ya en este momento estamos hablando de un imperio positivamente universal, es decir, con el descubrimiento de América esto es así, podemos empezar a hablar de la historia universal, pues no es extraño que, como decimos, pues haya una literatura que tiene en cuenta a la nación. Podemos decir que aquí clarísimamente es un libro dirigido a la nación histórica, por esto que decimos de los pequeñitos, los faltos de letras, digna de lo que en ese momento está sucediendo en España. Como decíamos antes, claro, Lutero podría decir, hay que leer la Biblia, pero hombre, tú dile, hay que leer la Biblia a alguien que tiene que irse a América a montar una empresa, a que tiene que pues pensar cómo van sus negocios allí. Tan gracioso es esto que Pedro Sánchez muchas veces, al hablar del cielo, porque claro, no nos olvidemos de que la doctrina cristiana está ahí. Hemos hablado del conflicto, no he entrado suficientemente en este conflicto entre la vida política y la vida cristiana, pero cuando habla de ir al cielo dice a veces a las Indias. El alma quiere ir al cielo como a las Indias, como se va a las Indias. Entonces su referencia, fijaos que es el ir a las Indias. Esto lo dice muchas veces, ¿no? Es muy gracioso. Bueno, entonces, ya entrados en el asunto, quería también hablar de otro prejuicio, que es el del moralista. Ya lo he dicho en parte, pero quería citar un texto que está precisamente a propósito de Antonio de Guevara en el proyecto de filosofía en español de Américo Castro, ¿no? Y es para un poco levantar estos prejuicios que hay con los moralistas, que serían los autores de filosofía moral, cuando realmente la filosofía moral está suponiendo una ontología ya. O sea, es como cuando decimos, bueno, ¿y por qué la ética de Spinoza se llama ética si realmente es una ontología? Bueno, pues en este sentido, lo que significará el antropocentrismo cristiano, que es representativo en esta obra, muchos textos, quiero luego poner algún ejemplo leyéndolo, lo que supone la filosofía moral no es, por supuesto, reducirse a las costumbres y a decir, bueno, pues yo qué sé, pues hay que hacer esto y no hay... Es como, pues levántate cuando entra una anciana en el autobús. No es eso. Realmente se trata de, como hemos dicho antes, ingresar al ciudadano de Sa Toledo, que está en el siglo XVI, que puede ser cualquier español, al nivel histórico en el que está un imperio, como en aquel momento está plenamente en marcha, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, contra este prejuicio del moralista, ¿no?, que podemos remontar a Aristóteles en el fondo, porque yo antes cuando decía
viendo la tradición de estas obras, ya desde el siglo XIII, por encargo de Alfonso X, etcétera, ¿no? Este interés, claro, es que parece que Platón, o sea, parece que se ha cumplido lo que decía Platón, pero como hemos dicho, no, es que es al revés. Es que Platón lo que hacía era definir lo que era la política. Pues sorprende, o por lo menos, bueno, sorprende quizás es una palabra un poco ingenua, pero bueno, que de hecho esa división de Aristóteles entre los saberes especulativos y los saberes prácticos hace que se pueda malentender esta idea de la filosofía moral como un asunto menor, ¿no? Como algo que está degradado dentro de un sistema filosófico. Y desde la filosofía platónica se puede entender, ¿no? O sea, en la República Platón empieza preguntándose si es preferible padecer la injusticia, o sea, cometer la injusticia o padecerla. Y claro, de ahí ya se tienen que remontar a la polis. Es algo así como, no podemos hablar de un hombre justo si no hablamos de una república. Pero si hablamos de una república, que es un imperio, que tiene que tener ya un concepto del mundo, de lo que llamamos el mundo, ya como una idea ontológica, pues claro, la filosofía moral ya empieza a ser algo más serio, ¿no? Y digo, este desprecio de Américo Castro por Antonio de Guevara, por ejemplo, dice: la prosa de Antonio de Guevara atrae al lector por su acento personal, por lo que encierra de experiencia concreta, más bien que por sus admoniciones y doctrinas. Los especializados en censurar los actos del prójimo suelen ser almas resentidas y quejosas de sí mismas, vidas infecundas vueltas de espalda a la tarea creadora. Tras el sermoneo de los consejos morales, expresada o no, se siente la angustia de quien censura el mundo por serle imposible entrar en su juego dramático y a todo riesgo, o incluso crear una moral afirmativa, original y vivible. Bueno, estos son todos los prejuicios de la vida como un asunto de uno, en el que no se tiene que meter nadie, en el que yo perfectamente sé lo que tengo que hacer, tú no me digas esto. La idea del moralista es como alguien, pues eso, ahí angustiado, que te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No tiene absolutamente nada que ver con esto, pero claro, desde el materialismo filosófico tenemos razones más abstractas para pensar por qué hay ese conflicto, y es por el mero hecho de que la moral siempre dice relación a un grupo, y en la medida en la que educar o hacer ingresar mediante la educación a un individuo en un grupo o como hemos dicho antes, ponerle al nivel de determinadas formas de vida, supone cierta violencia, claro, como decía Tomás con el educar, ¿no? En ese sentido podríamos conceder que el moralista puede tener esa faceta de castigador. Bueno, de hecho hay un antecedente, prácticamente todos los filósofos que han escrito en español en España, pero el corbacho del arcipreste de Talavera es esto, el corbacho o reprobación del amor mundano. El corbacho es una especie de látigo para fustigar, que es verdad que, bueno, como es reprobación del amor mundano y sobre todo se dice que es un misógino, pues puede doler a determinados oídos piadosos, ¿no?, en el presente, pero bueno, es que claro, hacer ingresar a un joven, a un individuo en el Estado, podríamos decir, en el grupo, en la moral, requiere de cierto castigo. En ese sentido, pues claro, nuestra idea según la cual el individuo es una abstracción no existe, tampoco nos extraña mucho el que se pueda tener una idea negativa de lo que es la figura del moralista. Pero entonces esta moral, como decíamos antes, ya no es la moral cristiana, no es tan directamente la vida cristiana, sino que, como decimos, en cuanto que vida política se halla en conflicto con esta idea de que el fin del hombre está en el cielo. Ya entramos en el asunto en el que Pedro Sánchez no se desliga de la idea de dirigir a sus lectores este fin al que está destinado su alma, pero esta necesidad de que el catolicismo presente una de las verdades más importantes de su doctrina, ¿no?, como es la de que el cuerpo no se puede entender sin el alma, o mejor dicho, el alma sin el cuerpo, nos hace ver que, claro, casi siempre se entiende el alma desde esta visión apegada al mundo, en referencia a lo difícil, a esta lucha entre el cuerpo y el alma en el que se debate el hombre, y especialmente cuando decimos que esta idea del hombre empieza a poner de manifiesto que el hombre tiene una vida política por la que interesarse, que le queda muy lejos
la vida del cielo o el paraíso, pues vemos la relación que tiene con la filosofía de la historia. Porque cuando decíamos antes lo del descubrimiento de América, claro, es fundamental darse cuenta de que este imperio universal en marcha, que significa España en este momento, tiene que incorporar, como decíamos, los modelos anteriores. Y estas vidas de políticos, de rhétores, de incluso gente anónima de estos otros imperios fenecidos, nos ponen a la altura de tratarles como personas del presente. Y esta idea de la historia está perfectamente en Pedro Sánchez. Voy a leerles un texto donde se ve, incluso, bueno, mejor voy a leerlo y luego lo comento. Dice Pedro Sánchez: porque es tan gran cosa la historia que fenecen los reinos y los reyes y monarcas del mundo, y ella no fenece. Antes parece que hace revivir a los pasados y les da como una manera de nuevo ser, con que los conserva en la memoria de los presentes. Y estando ellos muertos, los representa como si estuviesen vivos. Perecen los reinos y los imperios, como hizo el de Troya y el de los romanos y el de los sabinos, mas sus historias nunca faltan ni perecen. Son las historias como archivos en que están guardados los memoriales de las hazañas de los muertos y como columnas que sustentan y perpetúan su fama, para que viva en la memoria de los vivos, la cual perecería si faltase la diligencia de los historiadores. Así como las hierbas y flores en cortándolas se marchitan, mas si las destilan dura mucho su virtud y fragancia, así duran las hazañas de los heroicos varones puestas en la alquitara de la historia. Y se hacen sintiosines y de dura. Esta palabra sintiosines a mí me trajo por la calle de la amargura. No sabía lo que involucré a Gustavo Bueno para que me pudiera ayudar. Y es que, claro, la F y la S en estos libros, bueno, me estoy yendo por otro sitio, pero bueno, pues son muy parecidas. Bueno, quiere decir que una vez dado, Dios te lo otorga hasta que Él quiere, pero que lo puedes usar. Viene de enfitéutico. Y esto me lo dijo José Gómez Menor, con el que me entrevisté, este autor que conocía a la familia de los Sacre y demás, por indicación de Gustavo, al que se lo agradezco, porque si no hubiera sido imposible saberlo. Bueno, dice que entonces estas hazañas de los héroes se hacen sintiosines y de dura, o sea, duran, y no las puede consumir el tiempo. Como significaban los antiguos pintando un espartero que no hacía otro oficio sino hacer sogas, y tenía par de sí, o sea, a su lado, un animal bruto que todas se las comía. Las sogas que estaba haciendo el espartero, el animal que tenía al lado, todas se las comía. Por el cual entendían al tiempo, que todo lo consume. Y si alguna cosa deja del tiempo, son aquellas que están puestas debajo del amparo y protección de la historia, la cual es como oloroso bálsamo, según Herodoto, con que se embalsaman las hazañas de los muertos para que no se corrompan. Entonces, esta idea de la historia como la forma en la que los hombres tienen de sobrevivir y de hacer que las cosas que duran se conserven, esta idea de la historia como un bálsamo, me recuerda aquello que Bueno decía sobre la filosofía de Gracián, sobre el líquido que da la inmortalidad, que es la tinta, ¿no? Esta idea, realmente, si nos damos bien cuenta, está en contradicción completa con el paraíso que nos espera y la beatitud contemplando a Dios que nos concederá, si somos buenos, la vida eterna. Es que no, o sea, no tiene nada que ver, sí tiene que ver, pero precisamente es la manera en la que se puede pensar esta duración histórica sin que sea metafísica. Entonces, lo dice así, tal cual. O sea, la única manera que hay de que estas hazañas de los héroes duren, o sea, duren y exactamente, pues eso, duren en la memoria y se reconozcan por la memoria de los hombres que vienen después, es a la historia. Y claro, por eso también es muy significativo, es muy instructivo de cara también a nuestro presente con la memoria histórica. Aquí nos damos cuenta de cómo es justo al revés. No es que pueda haber una memoria histórica, como decimos, la memoria es siempre personal. Es que en todo caso los historiadores lo que nos suministran son las historias que son dignas de recordar y que por eso mismo
necesitan de una recapitulación. O sea, no puede ser, diríamos, que un gobernante de España, no puede ser que Carlos V no sepa nada de Alejandro, no puede ser, porque está a su altura, o sea, es su sucesor. Entonces, en este sentido, claro, imaginando que esto se está diciendo a esos pequeñitos y faltos de letras, lo grande que es. Bueno, y ahora entonces vamos a esta idea del conflicto con la visión cristiana, porque hay otro tópico en estas obras en general, que es el desprecio del mundo, también medieval. La idea de que, puesto que el alma está encaminada al cielo, y realmente el buen cristiano de lo que se tiene que preocupar no es tanto de este mundo, sino del venidero, pues realmente lo que te suceda en la vida, bueno, tiene el interés de ganarte el cielo, pero no por sí mismo. Y claro, yo vi aquí la idea que desde el materialismo filosófico supone la división de la ontología en dos planos, que es el plano del mundo, tal como lo vemos, el mundus ad spectabilis, lo que llamamos así el M sub I de la ontología, y la crítica de este mundo desde la materia ontológico general. O sea que si empezamos a tirar del hilo del desprecio del mundo desde estas ideas de la ontología del materialismo filosófico, somos capaces de darnos cuenta de que en estos autores se está produciendo la inversión teológica, en cuanto que no es un desprecio del mundo el que presentan, que entonces lo que tenga como consecuencia es apartarse del mundo, sino que es todo lo contrario. La contradicción es cómo un autor que es, vamos a decirlo cargando las tintas, un fustigador de costumbres, alguien que te dice no te fíes del mundo, que no tiene duración, realmente tu fin es la vida eterna en el cielo y tienes que obrar de manera que Dios te lo premie, etc. ¿Cómo puede ocuparse de si hay que beber vino o no? De con qué mujer es bueno casarse, si es mejor ser casto que no serlo, es decir, este desprecio del mundo es todo lo contrario al desprecio, realmente está tan volcado hacia el mundo que el tópico medieval no cuadra. Y es que es cierto que este tópico medieval de desprecio al mundo, que está tan ligada a esta idea de los moralistas como fustigadores de las costumbres y demás, en el Renacimiento sufre un proceso que no es que esté en Pedro Sánchez de Acre solamente, sino que está en los autores, como decimos, de este género de literatura, que nos hace ver que esta inversión teológica, esta idea de que el hombre deje de, para decirlo rápido, mirar a Dios para ver el mundo desde Dios, o sea, desde una situación en la cual tú puedes tratar al mundo, diríamos, como algo que tú mismo estás haciendo, esta idea del ego trascendental, es la que nos explica este proceso, o sea, cómo tener ese desprecio al mundo y decir que el alma ha de dirigirse al cielo puede combinarse con una preocupación tan por los detalles de la vida de cualquiera y de cómo debe de llevar esa vida política que hemos visto al principio. Para explicarlo mejor, porque puede que haya quien no conozca lo que llamamos las tres ideas cardinales de la ontología, del materialismo filosófico, diríamos que en general pues hablamos de tres ideas cardinales, que son esta idea que hemos dicho de mundo, lo que se suele entender vulgarmente por el mundo cuando lo hemos ligado a la conquista de los imperios, a todo aquello que un imperio universal puede ir conquistando, entendiendo que no solamente son hombres ni territorios, sino que supone también la ciencia, porque si dejamos al margen la ciencia, entonces es otra cosa, diríamos, estaríamos en el imperio en un sentido diapolítico, en un sentido solamente a nivel del Estado, pero cuando requiere el Estado también de un conocimiento del mundo en el sentido de las ciencias y lo supone el descubrimiento de América, pues entonces ya estamos hablando del mundo en el sentido ontológico. Claro, cuando este mundo en el concepto medieval se entiende como un trámite para ir al otro mundo, al verdadero, aquel en el que nos está esperando el premio de la vida eterna, pues si uno es ateo no entiende nada. Tú puedes decir, bueno, esto no me interesa, es rechazo, esto es un autor que no tiene ningún interés, alguien que me habla de la vida eterna, bueno, la vida no es eterna y ya está, y Dios no existe, entonces ¿para qué? Claro, craso error, porque realmente aquí estamos viendo operarse
con las propias circunstancias históricas y aquello a lo que los hombres están obligados a estudiar, ¿no? lo que tiene que interesarles, estamos viendo aquí abrirse paso la idea de que el mundo se está haciendo, y no porque Dios lo haya hecho, sino porque los propios hombres, organizados en forma de imperios o como sea, son ellos mismos los que están descubriendo las novedades de este mundo. Entonces, lo del descubrimiento de América no es cualquier cosa, si es que vemos en ello, como fue realmente, no porque lo digamos nosotros, la ruptura completa del concepto del mundo de la Edad Media. O sea, lo que fue descubrir América fue pensar que había algo que no había entrado en los cálculos de un sistema ideológico tan potente como podía ser la teología católica. Y claro, ¿esto qué supone? Pues que el hombre empieza a considerarse como agente él mismo del mundo. La operación, este cambio ontológico, desde luego es un proceso de 2-3 siglos, con lo cual en estos autores estamos empezando a ver ese proceso, pero lo vemos a veces con mucha claridad. En el caso de Pedro Sánchez, con la historia, es que tal como ha dicho que solamente la manera en la que es posible mantener las obras que realizan los hombres es a través de los historiadores y guardar memoria de ella, esta idea de la gloria histórica, real, positiva, ya es suficiente. Ya ahí, de alguna manera, se está cargando la idea cristiana del mundo. Por cierto, no lo he dicho antes, porque la historia está en completa contradicción con la idea de que nuestra vida por el mundo sea un peregrinaje, por el hecho del fin. Y es que en este autor, como en otros muchos, tengo aquí Jardín de Flores Curiosas porque tiene un texto muy bonito sobre ello, la idea del fin de la historia es que es agua y aceite respecto a la verdadera historia universal positiva. En el momento en el que el cristianismo, al pensar la vida del hombre como un peregrinaje que de nuevo vuelve a Dios por la obra de la redención desde la creación, aunque aparentemente esté viviendo en la historia, realmente, pues sí, claro, los cristianos tenían conciencia perfectamente del tiempo y de cómo habían sucedido unos reinos a otros y demás, pero el tiempo no se concibe de la misma manera si consideras que, llegado el juicio final, Dios va a parar el mundo. Y además lo dicen así, o sea, no habrá movimiento en los cielos, realmente ya no va a tener sentido, se paran los... Y esto Aristóteles, dice Pedro Sánchez, esto no lo sabía Aristóteles, el mundo no es eterno, Dios es como se apagan las luces, ¿no? Dios, esto es un teatro que se desmonta, con el juicio universal se acaba, claro. Esto está en completa contradicción con la idea de historia universal, que si bien requiere de unos antecedentes, lo que no puede tener es un fin. No se piensa en el fin, porque el fin no lo pone nadie, no hay un tope. Y esta idea de que no haya un fin es la materialidad ontológico general, claro. Y entonces, si vemos cómo este ego trascendental, que es como, diríamos, la vía hacia la cual, siendo la Iglesia quien representara este tránsito, ¿no?, entre el mundo y Dios, vemos que ahora es la vía para seguir conociendo el mundo y darnos cuenta de que no tiene fin, pues la única manera que tenemos positivamente de pensar este ego trascendental es a través de la idea de imperio. Y ahora, además, ego trascendental en un sentido de la trascendentalidad positiva que se ve muy bien en la sucesión de estas vidas. Porque, como hemos dicho antes, es que empezamos por Alejandro y terminamos por Juan de Austria. Y en esa sucesión que estamos viendo, sino la idea de la trascendentalidad positiva en el sentido en el que Gustavo Bueno la ha explicado. Es decir, no es algo trascendental porque desde el primer eslabón ya vaya a marcar una determinación de todos los que vengan, sino porque ese modelo, en cuanto que se imita, se está haciendo positivamente trascendental, se está repitiendo. No tenemos tampoco nada que... O sea, realmente luego te das cuenta, el ego trascendental es que no es tan abstracto en este caso. Es esa sucesión, esa repetición de vidas que unas a otras, que hacen referencia unas a otras, y que además, pues tampoco tenemos que pensar que no esté conflicto con otras trascendentalidades, que serían los otros imperios. O sea, la idea del ego trascendental del materialismo filosófico no está al margen de que las organizaciones del mundo, siendo solamente uno, por supuesto, no sean interpretables. Y que, por supuesto, pues un filósofo en Inglaterra no vaya a tener a Alfonso X el Sabio en este tipo de silvas de varia elección, ¿no? Claro, tendrá a Enrique VIII o tendrá... En ese sentido, la historia es fundamental para entender el ego trascendental desde el materialismo filosófico.
queremos decir entonces que tiene perfectamente cuenta Pedro Sánchez este conflicto entre el cuerpo místico, por decirlo al modo tradicional, y el cuerpo político, ¿no? Los hombres reunidos en el cuerpo místico como dirigidos hacia ese fin sobrenatural, y el cuerpo político en el que están preocupados pues de comprar, de vender, de conquistar, de casarse, de qué hay que comer por la mañana o si es bueno cenar sandía o no, de todas estas cosas, ¿no? Que se mezclan y que da esa sensación a los autores graves de frivolidad. Cito un texto para que se vea este conflicto que él mismo presenta, ¿no? De por qué escribe vidas de hombres y más antiguos en lugar de vidas de santos. Dice, así como un capitán sale a las veces de su ejército y se pasa al de los contrarios para poder dar a los suyos algún aviso de lo que allá pasa, como hizo Alejandro cuando se fue disfrazado al real de Darío, como veremos en su vida, así un hombre, por sabio y religioso que sea, puede salir algunas veces de sus graves estudios a la lición de las historias verdaderas para colegir de ellas algunos avisos con que pueda aprovechar a otros, los cuales, pues se hallan en las vidas de los príncipes y filósofos antiguos muchas veces, no es fuera de propósito tratar aquí sus historias. De manera que vemos claramente, ¿no? Este conflicto que él tiene, ¿no? Yo como religioso está bien que me pase al enemigo, llega a decir, ¿no? O sea, tiene conciencia de ello. Bien, pues por tomar algún texto de esta idea de la novedad, de esta idea como el descubrimiento de América supone romper la concepción del mundo medieval y darse cuenta de que la historia no tiene fin. En Antonio de Torquemada tengo un texto mucho más preciso, y como también se trataba de comparar a Pedro Sánchez con autores de su época y de este mismo tipo de literatura, pues no está mal que lo veamos. En este caso, más directamente se refiere al tiempo, esto de que la vida se acaba y de que no tenemos tiempo de hacer las cosas que queremos y demás, esto de que la vida se embarca en cosas que le trascienden, que está en relación con esto que hemos dicho del ego trascendental. Dice Antonio de Torquemada, Jardín de Flores Curiosas. Y no sé yo quién es el que, teniendo algún sentido, no se pone a pensar muchas veces cuán a rienda suelta se les pasa el tiempo, con cuánta brevedad fenece la vida, y que cuando pensamos haber entendido algunas cosas de las del mundo y comenzamos a caer en la cuenta de ellas, siendo lo menos o casi nada de lo mucho que se puede entender, nos acorta los pasos la celada de la acerada muerte, que aunque se tarde, viene siempre en la niñez del entendimiento. Pues que por muy sabios avisados que seamos, si bien miramos en ello, al tiempo que la vida se acaba, comenzamos a ver y a aprender novedades de que nos maravillamos, porque cuando vienen a nuestra noticia, ya nos ha parecido que no hay cosa nueva para nosotros, viniendo cada día de nuevo a estar presentes a nuestra vista y a nuestros oídos. Y atención, y si viviésemos 1000 años, nos acaecería lo mismo, hallándonos tan nuevos en lo que viésemos como si entonces acabásemos de nacer. No sigo, pero es esta idea de cómo las vidas de los hombres están dirigidas a, precepto latino ars longa vita brevis, ¿no? El arte requiere de la sucesión, requiere de que haya generaciones que continúen. Entonces, Generaciones y semblanzas de Fernando Pérez de Guzmán, Claros varones de Castilla me he equivocado, Hernando Pérez de Guzmán de Hernando del Pulgar, el que cita en el artículo de España Gustavo Bueno de Alfonso García Matamoros, esta sucesión de hombres ilustres que están en el fondo siendo pues esta idea de que las obras en política no se entienden como obras individuales, que requieren del concurso de las generaciones. Y por acortar, no sé cómo vamos de tiempo, 6:20, ya puedo ir terminando, ¿no? Bien. Por acortar, querría decir que para que se vea tan claramente esta idea del conflicto entre las vidas de santos y vidas de héroes militares y demás, cuando termina Pedro Sánchez el tratado sobre las tres virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales, ¿qué héroe representa para él? Y así termina su libro como el canon del hombre perfecto, este perfecto cristiano, Juan de Austria, como hemos dicho. No es
ningún santo, es Juan de Austria. Y con ello creemos que puede entenderse que así como hemos interpretado desde las tres ideas cardinales de la ontología esta idea del desprecio del mundo, que solamente se puede entender como la crítica de unas partes del mundo con otras, ejercitadas por los propios hombres organizados políticamente, pues creemos que se puede perfectamente, desde este autor en particular, Pedro Sánchez de Acre, la idea de que las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son las tres dimensiones de la historia y que como tal se están ejercitando, en el sentido de que la esperanza, como hemos dicho ahora, esto de que el arte sea larga y la vida breve y requiera de generaciones, es la misma idea según la cual decimos que la historia, los hombres del presente se dirigen o con sus acciones determinan a las del futuro. Pero esta idea de la fe como aquello que necesariamente tenemos que aceptar o creer porque los hombres del pasado nos lo han dado en herencia, pues es lo que hacen ellos. No nos dicen esto hay que creerlo, no, pero nos están contando estas vidas en el mismo sentido en el que se podría decir esta es tu tradición. A estos autores, a la altura de estos autores estamos. ¿Y qué decir de la caridad? Que es el mismo presente, esta idea del presente histórico como la de la relación de los que están vivos, ¿no? Y unos con otros, por mediación de las vidas del pasado, se pueden dirigir hacia un futuro, al futuro de la nación histórica, como decimos, pues son las tres virtudes teologales. De las cuatro virtudes cardinales no me ocupo porque ellas mismas ya están definidas según esta idea de vida humana, política, que nos presentaron los clásicos. La cuestión es cómo se componen esa idea grecolatina, esa idea del humanismo, con las tres virtudes teologales, porque parece que chirría o parece que pudiéramos ingresar en el terreno de la metafísica, pero nos damos cuenta de que si el canon del hombre para Pedro Sánchez de Acre es Juan de Austria, es porque ejercitándolo ya está viniendo a decir que la fe, la esperanza y la caridad son las tres dimensiones de la historia que explican a los hombres civilizados. Y bueno, pues aquí me quedo. Bueno, una tirada, magnífico, ¿eh? Ha sido una exposición. Bueno, voy a hablar muy poco porque seguramente hay muchas personas que quieren hablar. Bueno, hay mil cosas que son aquí interesantes. Para empezar, por un recuerdo que me ha suscitado la cita de Américo Castro, porque efectivamente los filólogos aquí constituyen, como ha dicho Tirana muy bien, constituyen una especie de referencia negativa que hay que recuperar continuamente. Podemos citar mil ejemplos, vamos. Cuando un filólogo mete mano en una cuestión de esta índole es que queda completamente todo roto. Yo recuerdo como anécdota, pues una vez que estaba Alarcos, el prototipo del filólogo, ¿verdad?, en una conferencia mía de materia filosófica, y para mi sorpresa, de otros estuvo tomando apuntes todo el rato. Tanto que yo al final le dije, bueno, oye, ¿y por qué tomabas apuntes de esta conferencia? Dice, no, si yo no sé lo que has dicho, es a ver cómo pronunciabas la S, ¿verdad? El filólogo estaba viendo, pues, pero esto mismo que un filólogo fonetista en este caso, es lo que hace otro filólogo como Américo Castro cuando empieza a hablar de psicologismo puro, en el fondo, puro psicologismo, ¿no? O sea que en ese sentido me ha parecido muy, muy importante todas las cosas que se han dicho y que no voy aquí a reproducir en relación con esto. Efectivamente, ha sido muy interesante la contraposición entre la Biblia de Lutero, lo que es leer la Biblia, y lo que es la filosofía de otra índole. Interesantísimo la tradición esta para el ensayo, para la idea de ensayo, porque
efectivamente el ensayo pues está ahí seguramente, está en estos textos que ha citado, ¿verdad? Y que es una tradición arraigada realmente, que además conecta necesariamente con el pretérito, y entonces, por una razón sobre todo, creo yo, positiva, que es la idea de tinta que usted ha citado. Es que es el lenguaje escrito, una palabra, que no es el lenguaje oral. Sí. Lo importante de la historia es la escritura. El lenguaje oral se agota en cada generación, y entonces es la escritura. Y por tanto, el libro escrito y el escrito en general es lo que queda, es la tinta, es la inmortalidad, es el escrito. Los demás no tienen valor ninguno. Entonces, la memoria histórica y empezar a recordar lo que yo recordé, eso no vale para nada, ¿verdad? Es una cosa para satisfacer las puras vanidades o manías subjetivas o recuerdos, ¿verdad? Muy dignos. Pensamos que eso es para él y para la familia. Me refiero a la memoria histórica, esta famosa, ¿no? Sí. Es que estos días en Asturias hay un pleito por una serie de túmulos o de columnas que han puesto para fijar los lugares de la memoria histórica. Claro, ya está escrito, ahí ya está escribiendo, gracias a eso se pueden salvar, si no nada, ¿verdad? Lo que se pregunta uno, ¿por qué razón ponen esos túmulos? Porque están puestos no para recordar, sino en plan pragmático para abrir una fosa en su momento. Es distinto, bueno. Total que, y no digamos nada, toda la interpretación de las virtudes teologales, tratar de interpretar qué pueden decir las virtudes cardinales con las teologales, ¿verdad? Eso ha sido muy bonito, vamos, bien. Yo creo que va completamente, porque ha puesto ahí en circulación a la materia ontológica general, al ego trascendental, etcétera, que estoy completamente de acuerdo con su interpretación. Y luego, pues, la idea de que este movimiento que está ejercitado, histórico, etcétera, la historia en las virtudes teologales, que me recordaba también, quizás se pudiera conectar con aquella definición que dábamos de pasado, presente y futuro, en donde el pasado es lo que influye sobre nosotros, pero nosotros no en ellos. Claro. Sí. El presente es la interacción mutua y el futuro es lo que escribimos para los futuros, sobre los que influimos, pero ellos no pueden influir sobre nosotros porque no existen. Entonces, claro, la esperanza está en un lado, la fe en otro, etcétera. O sea que creo que está francamente bien. Pero vamos, yo me callo, simplemente felicito y deseando que esto se publique enseguida por escrito, ¿verdad? Para verlo por escrito. Muy bien. Porque, bueno, tan solo una cosa que me ha recordado lo que ha dicho el profesor, bueno, y es que cuando se habla de cuándo se origina el ensayo, se suele situar en los ensayos de Montaigne, perdón. Y me hace mucha gracia la manera en la que tiene de hablar de, por ejemplo, Foucault, bueno, cuando dice que es la frivolidad esta francesa de decirlo se descubre el hombre en el siglo XVII y demás. Entonces yo quería decir lo mismo sobre la idea de ensayo del mismo Montaigne, ¿no? Que es que dice, yo lo único que hago es hablar de mí mismo. Y entonces es esto, bueno, pues si tienes que hablar de ti mismo, ¿qué nos importa a nadie? La filosofía francesa es un mito completamente. Difícilmente yo creo que pueda haber un escrito más superficial que los de Descartes. Es una cosa realmente, totalmente superficial. Incluso el racionalismo cartesiano, yo no lo veo por ningún lado. Es una cosa completamente superficial. Claro, es que me hace mucha gracia porque Pedro Sánchez siempre dice ese jayán del yo, ese gigantazo del yo, y se burla de una manera del yo, que es que me hace tanta gracia que he leído desde el materialismo filosófico. Esto que Montaigne diga de sus ensayos que él lo único que hace es hablar de sí mismo. Bueno, pues mira, Pedro Sánchez diría que eso, pues cuéntaselo a tu mujer o a tu prima. Bueno, pues vamos a ver. Yo lo primero antes de nada, ¿no? Quiero aprovechar esta circunstancia, vamos a ver, para proclamar a Tilana como heroína, nuestra heroína en las ondas televisivas y en las ondas radiofónicas, ¿no? Y además voy a aplicarle justamente una doctrina que ella aplica al propio Pedro Sánchez, ¿verdad? Me pareces la voz de la cordura cuando intervienes frente a la voz de la locura. Tú haces ese juego de palabras para enfrentar a Pedro Sánchez con el humanista Erasmo de Róterdam, ¿no?
pues lo que yo percibo cuando veo ese, porque armas la Marimorena, ¿verdad? Pues cuando yo... Un poco eso, expliqué. No por el... Sí, bueno, es un programa de 13 Televisión, concretamente la cadena COPE, los domingos por la noche de 9:30 a 12:30, donde hay pues lo de siempre, los tertulianos de siempre, que a veces pues presentan posiciones completamente enloquecidas, verdaderamente locas, ¿no? Y luego pues Carlos Cuesta ofrece el micrófono a algunos miembros de un tribunal, entre los cuales está precisamente Atilana. Y entonces cuando interviene Atilana, eso supone la voz de la cordura. Frente a lo que hemos estado viendo ahí, que es un grigay tremendo, de entre todas sus intervenciones, desde luego, el día que plantaste a Ignacio Camuñas, ese día estaba yo frotándome las manos, ¿no? Porque él se nos presentaba allí como el santón de la transición, etc. Entonces ahí Atina dijo, alto el carro, que aquello es pura basura, ¿no? Bueno, de manera que una vez proclamada, ¿no?, nuestra heroína y eso, y decir, y además que ayer te echamos de menos, los que seguimos tu intervención ahí, pues te echamos de menos y esperamos que el próximo domingo, pues eso, volverte otra vez ahí para que impongas el asunto. Bueno, yo estoy también admirado, asombrado, y ya de entrada adelanto que te agradezco enormemente tu trabajo, porque lo voy a incorporar inmediatamente a esa saga de vidas que yo estoy trabajando, ¿verdad? Porque yo tenía una noticia de este autor a través de un escrito que hiciste hace unos años, donde, entre otras cosas, había un capítulo lleno de erudición, donde tú haces una referencia a todos los que se han ocupado de él, pues eso, empezando pues por el que acabas de este hombre, ¿cómo es? O sea, del siglo Francisco de Pisa. Ah, sí. Francisco de Pisa, caramba, que se me había olvidado. Y haces un recorrido erudito que yo, vamos, ilustrativo, y terminas en nuestro José Manuel Rodríguez Pardo, que también parece que hace una referencia a él, ¿no? Y entonces, pues para poner un poco de guindilla al asunto, como yo vi ese caudal de esa erudición tuya, pues como siempre, porque es algo que me ha encomendado Gustavo Bueno Sánchez, pues dije, voy a ver si Ferrater Mora hace alguna referencia a él. Pues no, en absoluto. Entonces, este hombre, Ferrater Mora, claro, y luego pues eso, con lo cual se retrata. Te iba a preguntar qué opinas tú de ello, pero tal vez con ello, porque Ferrater Mora, pues sí, habla de Sánchez Brozas, de Sánchez Mazas, incluso de Sánchez Vázquez, pero este hombre es que no le menciona. Y lo mismo pasa con las historias, con los diccionarios de historia de España, vamos, concretamente, el libro el diccionario de Jaime Alvar, pues habla de Sánchez Albornoz, como es lógico, naturalmente, y habla de un Sánchez Arévalo, que tiene una suma política también del siglo XV, pero no hace la mínima referencia al asunto. De manera que claro, lo que tú estás haciendo ahí, pues es una labor de estudio, porque las referencias a las que tú te remites, pues claro, sí, informan, pero no es esto que estás haciendo tú aquí ahora, claro, con lo cual se agradece enormemente. Entonces yo quería hacerte, hecha esta introducción de valoración realmente, ¿no? Vamos, de que es que estamos ante un trabajo que dará mucho que hablar, naturalmente, y que hay que incorporar, vamos, a los que nos dedicamos a estas cosas, vamos, es absolutamente ineludible, ¿verdad? Entonces, hacerte algunas preguntas. Si has encontrado en tus lecturas de Pedro Sánchez, Acre, si has encontrado alguna referencia a San Jerónimo. Sí. Claro. Sí, ¿puedo? Sí, hombre, claro. Tengo que decir que de estos autores que hacen referencia a la antigüedad, o sea, quiero decir, los autores que utilizan como fuente estos autores renacentistas son los que hemos hablado: Diógenes Laercio, Plutarco, Aulo Gelio, muy citado, y Valerio Máximo.
Y los padres de la Iglesia, muchísimo. Santo Tomás el que más, ¿no? O sea, es el autor que más cita, pero San Jerónimo, sí, muchas veces. Claro. Sí. Me lo estaba imaginando, porque yo no conozco estas obras de las que tú hablas, pero por lo que estabas diciendo, digo, claro, realmente el de Viris Illustribus tiene que estar ahí funcionando de alguna manera, ¿no? Porque y San Jerónimo sigue la senda de Suetonio, claro, unos siglos después. Y además San Jerónimo no es pacato, sino que él también trata pues a herejes, a judíos, a Filón, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y veo que esto es lo que hace Bueno, pues entonces, la primera pregunta ya está despejada. La segunda es, ¿qué es lo que piensa Pedro Sánchez de esos religiosos españoles, puesto que estamos hablando de la idea de imperio y esta imagen tan bonita de que pues América es el paraíso y es el Edén, podríamos decir que en cierta medida y de forma prosaica aquella famosa canción de Nino Bravo de cuando Dios hizo el Edén pensó en América. Pues es una especie de esto lo está pensando Pedro Sánchez, ¿no? Que es como es el paraíso. Pues entonces, si hay alguna referencia en sus escritos a esos cristianos evangelizadores, pues yo qué sé, pues si hay alguna referencia, yo quisiera saberlo, ¿verdad? A San Bernardo de Boil, a Ramón Pané, pero sobre todo a Martín de Valencia, que tiene que ver con Hernán Cortés, y Santo Toribio de Mallorca. Es decir, ¿qué piensa él de esos evangelizadores? Sí. Si realmente él hace alguna alusión, alguna alabanza o... No, la verdad es que no. No la hace. Vamos, de todas maneras, los voy a apuntar, pero no lo hace. ¿No has encontrado? No lo hace. O sea, que él habla de América. No habla de... A ver, habla de las Indias como a comparación con el cielo, donde ha de arribar el alma, pues habla a veces de las Indias, del cielo, pero propiamente de la labor de los hombres en América no. No, eso no lo hace. No hace ninguna. Y luego, y finalmente, la tercera cuestión. Si tiene alguna referencia pues a los conflictos entre el Imperio Español y el Papado, o eso tampoco lo aborda. Y el Papado, no. Es decir, que no entra en si, por ejemplo, es mejor para el Imperio Español Alejandro VI que Paulo IV. No, de alguna manera estas cuestiones, claro, se ven como en oblicuo, en el sentido de que, por ejemplo, no lo he dicho, pero lo tenía presente, o sea, quería haberlo dicho, cuando él habla de filosofía católica, claro, cuando he hablado del título, ¿no? Porque filosofía católica española imperial, que es muy largo y parece demasiado. Él hace referencia a la filosofía católica de los primeros padres de la Iglesia, que decían que tenían buena filosofía católica. Pero inmediatamente, y es una cosa que a mí me llamó la atención, explica por qué se llaman católicos los Reyes Católicos. Y las razones son exactamente las que son. Es decir, porque echaron a los moros de España, porque combatieron el Islam, porque... O sea, que es una explicación completamente política, que no tiene nada que ver, como es natural, tampoco estaban en Babia, es que... Claro, los Reyes Católicos no estaban siendo canonizados, ¿no? Al ser llamados católicos. Pero es curioso que lo que un historiador del presente, como, bueno, en concreto Jean Dumont en la biografía que tiene, es que lo tengo por aquí, bueno, da igual, la biografía que tiene de Isabel la Católica hace hincapié en esto de que no les nombraron por bula pontificia Reyes Católicos por más que su labor política contra el Islam, expulsión de los judíos y lucha contra el Islam. Entonces eso lo dice así Pedro Sánchez. Y en este sentido, cuando nosotros aceptamos el llamar filosofía católica a la filosofía de Pedro Sánchez, o tenemos que cambiar el nombre, no, porque la razón por la que dice que es filosofía católica, no hay que cambiarla. O sea, tenía clara visión política de en qué sentido era católico, y luego ya por la propia idea del operacionismo católico que ha presentado Gustavo Bueno en tantas ocasiones. En particular me refiero al estudio sobre Gracián,
esta idea del operacionismo católico? Pues efectivamente es la lucha contra la conciencia espiritualista. Es la idea de cómo las obras son aquello que salvan al hombre, ¿claro? Frente a la fe de Lutero. Entonces, si el hombre es el hijo de sus obras, de alguna manera ahí ya estás rompiendo con la conciencia subjetiva, con el espiritualismo. Bueno, lo dice en España, lo dice en muchos sitios, pero es que en Pedro Sánchez, y ya lo del el jayán del yo y el gigantazo del yo, es que es gracioso, ¿no? Es muy gracioso. Y luego, finalmente, ¿hay alguna referencia, puesto que él claro, si habla de Juan de Austria como canon y de todos personajes de esa talla, supongo yo que si has encontrado, si no un desprecio, sí una visión pues muy relativa de los biógrafos de los santos, es decir, de Santiago de la Vorágine o de Pedro de Rivadeneira. Cita, sí, pero no despreciando, no, sino porque yo no me ocupo, lo que he leído más o menos es la idea, ¿por qué yo no me ocupo de vidas de santos? Entonces dice, bueno, pues porque ya lo tratan otros. O sea, tampoco se meten más asuntos. Y ya está, y entonces pero los ensalza, no, y por supuesto la tradición total, o sea, no, es un ortodoxo, o sea, es un ortodoxo español, no tiene ningún problema en incorporar toda la teología. ¿Hay alguna referencia a Pedro de Rivadeneira, concretamente? Pedro de Rivadeneira no. No. Creo que no. A Santiago de la Vorágine, sí, posiblemente sí. Sí, ese sí. Claro. La historia dorada, porque he visto que hay algunas y Flor de Santidad. Sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Hombre, no, a ti, palabras. por Dios. Lo primero que voy a hacer es eso, nada más que salga tu publicación y tu tesis, por incorporarla inmediatamente. Muchísimas gracias. Como está mandado. Muchísimas gracias. Sí, yo te quería preguntar sobre dos ideas que se podrían encontrar en este autor, un poco en la filosofía católica española de la época del Imperio, ¿no? La idea de gracia, de que, no sé si la mencionaste, de la gracia, si era una gracia divina, una gracia terrenal, ¿cómo se entendía esa gracia, no? El estado gracioso. No, completamente divina, o sea, la gracia es la gracia en el sentido de Santo Tomás y no hay ningún problema. Lo que sí que decimos es que, claro, se presenta la contradicción al mismo tiempo de hacer ver que el fin de sus libros es para la vida política, y el referirse a todas estas cuestiones que tienen que ver con esta idea de que el hombre se salva por sus obras y que la única memoria que puede quedar es aquella que está escrito y demás, y entonces la gracia hay que interpretarlo. O sea, habla perfectamente desde la doctrina ortodoxa de la Iglesia. Ahora, ¿cómo lo entenderíamos? Si quieres, o sea, te respondo. O sea, un poco en esa idea de que habla don Gustavo de que evoluciona el concepto de gracia divina a la gracia del pueblo, ¿no? Entonces, no, pero ¿cómo se ven esos gérmenes ahí, no? O sea, ¿cómo se podría aplicar, por ejemplo, al tema de los juicios de la Inquisición o los perdones de gracia, o eso más relacionado al ámbito de la justicia, ¿no? Que a una persona se le daba en gracia, o no, esos conceptos que duraron hasta no sé si todavía existían en esa época. Sí, perfectamente. Pero decimos que la idea de la gracia, como algo que el hombre necesita para salvarse, pues se entiende por el hecho de que hay una tradición histórica en la que ingresas. Entonces, ¿por qué lo que hace el hombre de bueno se lo debe a Dios? Tal como él lo diría en su vocabulario teológico, pues diríamos nosotros, porque de hecho tú naces y estás determinado por las instituciones que te preceden, entonces la civilización te marca lo que va a ser tu vida, de manera que, y en esto la cuestión sobre todo de la idea de cultura es lo que es problemático, porque si la idea de cultura es la secularización de la idea de gracia, diríamos, bueno, pero entonces se entiende en este sentido. O sea, ¿podríamos entender que la manera en la que podríamos entender la gracia es esta sentido de la cultura? Pues no, creo que por esta idea de que la inversión teológica supone a los hombres como agentes del mundo, entonces la cultura ya no sobreviene. O sea, ya digamos que esta tradición católica sobre la misma cultura no tiene una idea sacralizada. O sea, porque esta cultura
son unas acciones frente a otras en conflicto, unas costumbres frente a otras. Entonces, digamos que está como muy ejercitada la crítica como para que suceda lo que sucede en la ideología alemana, que es como lo de la fe. O sea, casi es que me estás tirando, o sea, me has tirado una cosa que a lo mejor no tiene que ver, pero esta idea de que solo la fe salva, a mí me recuerda el mito de la cultura, porque es como si dijeras, por el hecho de pertenecer a una tradición, sin más, ya estás determinado. Católicamente, en absoluto, porque en el momento en el que el propio hombre, el propio imperio, diríamos, se considera como agente del mundo y las vidas no se tratan como vidas en un concepto, digamos, absoluto, sino acciones, costumbres sueltas, disgregadas. En el fondo es la confrontación constante de unas relaciones con otras. Entonces no es esta idea de cultura como un todo que sobreviene. Pero no sé si te he contestado. O sea, realmente no. En el autor está la doctrina canónica de la Iglesia. Sí, bueno, y la otra pregunta era sobre el concepto de que hoy en día está tan de moda de indignación y rebelión, ¿no? Que si ahí el mal que entendía este autor, no solo mal moral, sino mal espiritual, no sé, como la tiniebla, la oscuridad, la maldad, el Satán, ¿no? En el fondo, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, ¿no? Sí. Pero como esa idea de rebelión, ¿cómo se hubiera entendido, ¿no? O sea, ¿era rebelarse contra esas costumbres, contra la Iglesia, o cómo se trataban esos temas de insumisión o resistencia ante el poder, ¿no? No, realmente no va en esa línea, no va en la línea de rebelarse contra el poder, todo lo contrario. No, pero ¿cómo veías a esos pequeñitos, ¿no? Que se rebelaban o pero es que a lo ego que se podrían rebelar, ¿no? No, se trata precisamente de incorporar a esos pequeñitos a una tradición histórica que les marca lo que van a tener que hacer. O sea, la rebelión ya vendría de su parte, ¿no? Él no trata de todo lo contrario. Él lo que trata es de amoldar a una tradición histórica. ¿Y si hay un rebelde? Bueno, pues habrá que castigarle. Bueno, a mí me interesaba un poco la cuestión relativa a lo que son los escritos de filosofía moral cristiana ante la situación de emergencia de lo que es el protestantismo, ¿no? La reforma luterana y la reforma protestante, ¿no? En el sentido que esta reforma luterana, esta reforma protestante también está vinculada a una praxis, ¿no? Está vinculada también pues a la propia práctica de un capitalismo emergente, ¿no? En el norte de Europa, ¿no? Y digamos que la reforma luterana pretendía atacar no solo lo que es la praxis, sino lo que son los fundamentos, lo que eran los fundamentos teológicos, ontoteológicos de la filosofía escolástica, ¿no? Y de la teología católica, ¿no? Y este tipo de filosofía moral que se empieza a hacer frente al protestantismo, en el sentido, a mí lo que me llama la atención es que parece que puede estar orientado a defenderse precisamente, a defender lo que son las instituciones prácticas, sobre todo lo que son las instituciones políticas, las instituciones morales, frente a los efectos que el propio protestantismo pudiera tener arriba, en el norte, en los países alemanes, ¿no? Uh-huh. Era un poco la cuestión. Sí, lo has dicho tú, eso es. Sí, o sea, realmente al final es conflicto de un imperio que en su intento de totalizar al máximo posible, pues hay partes que lo rechazan y entonces pues tienen su propio derrotero, que es la nación alemana al final.
Sí, ante la situación de la época, si en este autor has encontrado ecos de la Atlántida o del Timeo, traducido al latín por Marsilio Ficino a finales del siglo XV, dentro del conjunto de la obra de Platón. No, en particular no. No, en particular no. Cita a Marsilio Ficino, pero no en particular esa obra. A Platón muchísimo, Aristóteles muchísimo. O sea, la idea es la de que el texto está constantemente, está perfundido de citas de clásicos griegos, latinos, de toda la tradición medieval, el filósofo de referencia Santo Tomás, pero eso no quita para que autores contemporáneos y de estas silvas sean también su fuente y los cite. Por ejemplo, pues ya no solamente a Marsilio Ficino, sino, por ejemplo, cita mucho al doctor Gabriel, contemporáneos a Juan Luis Vives, a Pedro Mejía, no sé, por ejemplo, autores italianos, pues a lo mejor cito alguno más, no me acuerdo, pero en concreto Marsilio Ficino sí lo recuerdo. Digamos que está perfectamente al cabo de los autores importantes en su momento y no se le escapa nada que no pudiera decirse que es representativo del Renacimiento, o sea, del humanismo, esta idea del humanismo. Y además, no lo he dicho, pero bueno, la idea del hombre en el siglo XVI de Elena Ronzón y lo que Gustavo Bueno ha escrito sobre ello, hay muchísimas cosas, la idea anatómico-arquitectónica del hombre, sobre todo esta referencia de la relación entre el alma y el cuerpo, como casi todas las referencias al cuerpo pues presentan la idea de la vida ligada a la medicina. O sea, el conflicto entre... Hay, por ejemplo, un texto muy bonito del conflicto entre el derecho y la medicina. Y curiosamente Pedro Sánchez le da la razón al derecho. Dice que hacen mal los médicos en darle tanta importancia a su visión, no dice, pero bueno, a su concepción del hombre, bueno, algo así. Bueno, porque presenta el conflicto entre el derecho y la medicina. Y hay textos preciosos sobre el cuerpo. Bueno, es que lo que pasa es que ya sería pesado, ¿no? Pero hay textos preciosos sobre el cuerpo como un edificio. Por ejemplo, los desagües, los albañales, dice, para los poros. He leído hace poco en el Estatuto de las Ciencias Humanas de Gustavo Bueno que dice que la idea del hombre como microcosmos ya en los griegos estaba, por supuesto, pero sobre todo ligada al alma. Y que lo que es interesante son las referencias a la idea de microcosmos del cuerpo. Y en Pedro Sánchez está la idea de microcosmos del cuerpo. Es decir, que es canónico respecto a los tópicos que podríamos decir son del humanismo renacentista y expresamente, vamos, por decirlo como Gustavo Bueno, su referencia contra la angelología, es decir, con la idea del alma separada del cuerpo, pues frente al Islam y el judaísmo, clarísimo lo dice. Lo dice así. Solamente el hombre tiene palabra. Luego otra cosa muy bonita, ya perdón, estoy abusando, pero la idea del discurso de la vida lo repite esta idea del discurso de la vida que yo leí en Bueno, perdón por repetirlo tanto, en la obra de Gracián, y que es interesante porque liga la racionalidad entonces al cuerpo, en el sentido de que, claro, la vida es un proceso, es un discurrir, es un discurso que de unos antecedentes tiene unas consecuencias, y la consecuencia es la muerte. Esto está en Quevedo. Pero esa idea estoica de que la vida, en el fondo, desde un principio, es un dirigirse hacia la muerte, que no hay que pensar que la muerte no está presente, sino que es siempre algo que tiene el hombre en cuanto que va viviendo, estas paradojas tan barrocas de la vida, la muerte, todo esto, ligada al discurso y al tener que trabajar, esto está muy claro. Incluso, bueno, es que hay un texto incluso grosero, dice, el hombre solamente hace las cosas a puto trabajo, a puto trabajo. O sea que, sí. En relación con lo de Vives, en relación con una de las cuestiones más, creo yo, más importantes políticamente, sobre todo en relación con los problemas actuales pues del paro, de los 6 millones de paro, yo creo que es esta. Si
en qué momento la idea de Estado se convierte, que es Estado de Derecho, desde el Estado es Estado de Derecho, es decir, en la época feudal, en todo lo que se quiera, en el Estado es Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la expresión actual, como es bien sabido, la acuña un tal von Moll hacia 1820 o demás, para oponerse a Kant, precisamente, cosa que no se han dado cuenta los especialistas en la Constitución española, que citan a von Moll como Estado de Derecho. Y se pone a Kant porque Kant establecía una división que por otra parte es tradicional, que no es suya, vamos, es la distinción entre el Estado puro, el Estado de Derecho, y el Estado policíaco, pero entendido policíaco no en el sentido del Estado gendarme, el guardián de noche, ¿verdad?, sino policíaco el que atiende a la policía, es decir, el Estado que se ocupa, pues por ejemplo, de los vagabundos, de los hambrientos, de los que no tienen vivienda. Es decir, el Estado policía es el Estado de bienestar, en una palabra, bueno, el que va al límite, ¿no? Y entonces, Luis Vives seguramente es de los primeros, claro, porque todo esto se da, por supuesto, es decir, en la tradición escolástica, sobre todo, y cristiana, el estado de bienestar corresponde a la Iglesia. Un poco lo que ahora pasa con Cáritas, ¿verdad? Es decir, es la Iglesia la que se ocupa de los pobres, de los hospitales, etcétera. Y el Estado naturalmente no se preocupa de eso. Mucho menos el Estado antiguo, donde el Estado estaba constituido por los propietarios, por lo que pasaba en la democracia de Pericles. Es decir, el Estado no tiene que preocuparse de cómo vive Sócrates o el que fuera. Cada uno se las apaña como pueda, porque en la época del feudalismo lo mismo. Entonces, seguramente es Luis Vives quien en sus famosas reelecciones, bueno, no son reelecciones porque no estaban dadas como reelecciones, pero vamos, prácticamente la estructura de las reelecciones me refiero a esas dos famosas reelecciones, que es de Comunione Rerum y de Subventione Pauperum, sobre la comunidad de las cosas y sobre la subvención a los pobres. Es decir, hasta qué punto, es decir, Vives plantea la cuestión, primero, de Comunione Rerum es una crítica al protestantismo, vamos, a los anabatistas. Es decir, en el sentido de que las cosas no tienen por qué comunicarse unas a otras, hacer botín común entre todos los individuos de una sociedad, de bienes de casas y de mujeres y de hombres, ¿verdad? Todo común. Eso lo rebate completamente con argumentos tomados de los evangelios principalmente y de los santos padres. Pero el interés mayor está en el otro lado, en la subvención de pauperum. Es decir, el Estado tiene que encargarse de la subvención de los pobres, cosa que no entraba propiamente en los fines del Estado de Derecho, de la capa basal, que decimos, la capa conjuntiva. Y entonces sería interesante, bueno, me interesaría un poco tener idea de qué opinaba este hombre, ¿verdad?, de este asunto. De qué opinaba Sánchez sobre esta cuestión. Sí. Si trata el asunto, no lo trata. No lo trata. No, la verdad es que no. No. O sea que, entonces, ¿cómo trata a Vives? ¿De qué le interesa de Luis Vives? El recuerdo que tengo es alguna cita puntual, pero no lo he visto. Pero lo tengo que ver, claro. O sea que su pregunta me sirve para fijarme, porque no me he fijado, es que es interesante, yo creo, porque es uno de los puntos centrales en toda la cuestión del derecho internacional y el derecho de gentes y demás, ¿verdad? Sí. Una cuestión importantísima. Pues lo tengo que mirar. Sí, muchas gracias. Pues nada, lo dejamos aquí hasta el próximo.